Comentaba en el servicio por la mañana que este es un mensaje que ya pues prediqué ya hace varios meses, y ahorita con la premura con la que me pidieron apoyo, pues estaba pensando qué puedo retomar, qué puedo hacer, pero hacer algo así rápido todavía no tengo esa capacidad. Habrá pastores, habrá siervos de Dios que en unas horas pueden tener mensajes súper inspiradores y llenos de la palabra de Dios, pero pues todavía estoy muy lejos de poder llegar a eso. Entonces busqué entre mis discursos anteriores y encontré que me pareció que pues es válido en cualquier tiempo, en cualquier momento. Y ahorita que comentaban los hermanos de su aniversario, creo que esto también es algo que podemos poner mucho en práctica para poder llegar a tener un matrimonio pues sano, ¿no? Y el tema que les quiero compartir el día de hoy, que lo acabamos de leer en el versículo que les pedí que leyéramos juntos, es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. No es cualquier tipo de arrepentimiento. ¿Qué tan presente tenemos el arrepentimiento en nuestras vidas? En nuestro día a día, ¿tenemos un sentido real de lo que significa arrepentirse? ¿Es importante? Hoy quiero tocar este tema porque es fundamental en la vida de todos como creyentes. La idea que tenemos del arrepentimiento pudiera ser simplemente como un sentimiento de culpa o de remordimiento, pero es mucho más que eso. Es un cambio radical de mente y de corazón que nos lleva a volvernos a Dios. Es el primer paso en conjunto con la fe hacia la salvación y a una vida transformada en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en esta porción que leíamos en 2 Corintios 7:10, que es la base de este versículo. Para comenzar, el primer punto es ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a empezar por ahí. La palabra en griego, aunque se usa en el Nuevo Testamento, que a menudo se traduce como arrepentimiento, es la palabra metanoia. Esta palabra es rica en significado y nos da una comprensión más completa de lo que implica. Meta significa después o cambio, y noia se refiere a la mente o el entendimiento. Por lo tanto, metanoia es un cambio de mente, una transformación en nuestra forma de pensar, lo que nos llevará a sentir y a ver la vida de otra forma. Esto significa que no es solo lamentarse por el pecado, sino dar un giro completo hacia Dios. Es más que decir lo siento. Es un cambio de dirección, un giro de 180 grados que nos aleja del pecado y nos hace voltear hacia Dios. En Hechos 3:19 la Biblia nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Charles Spurgeon lo puso de esta manera: el arrepentimiento es un descubrimiento del mal del pecado, un odio hacia él y apartarse de él hacia Dios. El verdadero arrepentimiento es acompañado por el abandono del pecado. Muchos se arrepienten tanto como para enfermarse, pero no tanto como para reformarse. Arrepentirnos se trata primeramente de reconocer el pecado, ese pecado que hemos cometido. En la Biblia encontramos numerosos versículos que tratan el tema y que no es nada más de reconocerlos, sino de confesar nuestros pecados. Veamos algunos de ellos. En Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí se enfatiza que la honestidad y la confesión son esenciales para experimentar el perdón de Dios. En 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo destaca la fidelidad de Dios para perdonar a quienes confiesan sus pecados. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago resalta la confesión y la oración para ser sanados. En el versículo principal de este tema,
nos habla de dos tipos de tristeza. Si recordamos el versículo en 2 Corintios 7:10, nos habla de la tristeza conforme a la voluntad de Dios y la tristeza del mundo. Me voy a permitir leer la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, que me pareció que tiene una forma de expresarlo más fácil de entenderlo. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces podemos ver que habla de dos tipos de tristezas: la tristeza conforme a la voluntad de Dios y la tristeza del mundo. Aquí Pablo pone énfasis en la naturaleza transformadora de la tristeza que surge cuando reconocemos nuestras fallas ante Dios y buscamos reconciliarnos con Él. La tristeza conforme a la voluntad de Dios lleva un arrepentimiento genuino, una transformación del corazón y un cambio en nuestro comportamiento. En contraste, la tristeza del mundo puede estar acompañada de culpa, de desesperación y de remordimientos que no conducen a una solución espiritual. Dice el pastor John MacArthur: no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendidos en un pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Y MacArthur continúa diciendo: el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina por el pecado propio. Pablo decía que el arrepentimiento pertenece al campo o a la esfera de la salvación. El arrepentimiento está en el corazón mismo de la salvación y es su demostración por excelencia. Los que antes eran incrédulos se arrepienten de sus pecados de manera continua para mantener el gozo y la bendición de su relación con Dios su Padre. El propósito de esta tristeza divina es servir como una herramienta que Dios utiliza para acercarnos a Él, mostrando su amor y misericordia, y cómo este proceso guía a la salvación y a una vida renovada. Tim Keller, un pastor teólogo estadounidense que falleció en 2023 a los 72 años por cáncer de páncreas, Tim Keller dijo: el verdadero arrepentimiento comienza donde terminan el encubrimiento, la transferencia de culpa, la autocompasión y la autoflagelación. Muchas veces encubrimos nuestros pecados, muchas veces le echamos la culpa a alguien más, muchas veces nos autocompadecemos o nos autoflagelamos. ¿Recuerdan el arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé? Donde su tristeza lo llevó a clamar por perdón en el Salmo 51. Aunque esta tristeza puede ser dolorosa, lleva a una restauración profunda y a una relación más fuerte con Dios. Es una tristeza que termina en esperanza y en alegría. Como segundo punto, ya vimos qué es el arrepentimiento. Es un giro de 180 grados, ¿no? De nuestra actitud es completamente ir hacia el lado opuesto, voltear hacia Dios completamente. Segundo punto es la necesidad del arrepentimiento. Podríamos pensar que una vez que reconocemos ese pecado es suficiente con dejar de hacerlo. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? Comenzó con un llamado al arrepentimiento. Si recordamos allá en Marcos 1:15, después de haber sido bautizado por Juan, de ser tentado en el desierto por Satanás, de que Juan fuera encarcelado, Jesús declaró cuando fue predicando a Galilea: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Claramente vemos que el arrepentimiento es el primer paso en conjunto con la fe para entrar en el reino de Dios. Es un acto de humildad donde reconocemos nuestra necesidad de su misericordia y de su gracia. Sin arrepentimiento no podemos experimentar el perdón de Dios ni la vida abundante que Él ofrece. Vivimos en un mundo que a menudo minimiza el pecado, que relativiza la moral y que nos invita a vivir según nuestros propios deseos. Vivimos en un tiempo donde la palabra arrepentimiento puede sonar incómoda o incluso anticuada. Sin embargo, es una palabra cargada de esperanza, de oportunidad y de la profunda misericordia de nuestro Dios.
pongo un clásico ejemplo. Imaginemos por un momento que estamos gravemente enfermos, ignorar los síntomas, postergar la visita al médico, convencernos de que ya se nos pasará, no hará que la enfermedad desaparezca. Al contrario, la dejará avanzar, debilitándonos y poniendo en riesgo nuestra propia vida. De la misma manera, el pecado es una enfermedad espiritual que nos aflige a todos, separándonos de la fuente de vida y verdad de Dios mismo. Negar el pecado o minimizarlo solo agrava nuestra condición espiritual. El pastor Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo pasado, el siglo XX, dijo: el arrepentimiento es el umbral que lleva a una nueva vida en Cristo. Sin él no podemos cruzar hacia la gracia de Dios. Arrepentirnos es esencial porque reconocemos que hemos fallado a Dios y que necesitamos de su misericordia. Sobre la necesidad del arrepentimiento en la Biblia encontramos numerosos versículos. Por ejemplo, Lucas 15, del 7 al 10, donde encontramos las parábolas de la oveja perdida o de la moneda perdida. Jesús destaca la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En Lucas 15, del 11 al 32, en la parábola del hijo pródigo, esta es una poderosa ilustración del arrepentimiento. El hijo menor, después de desperdiciar su herencia, volviendo en sí, decide regresar a su padre y confesar su pecado. La respuesta del padre, llena de gracia y amor, muestra la disposición de Dios para perdonar a los que se arrepienten. Lucas 17, del 3 al 4, nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Respecto a este último punto sobre perdonar a quien ha pecado contra nosotros, si se arrepiente, pudiera parecer solo que debemos perdonar cuando se arrepienten de haber pecado contra nosotros. Sonará como si fuera una condición. En un discurso previo donde hablaba del perdón, ahí recordemos que al perdonar se benefician ambas partes, tanto la parte que fue ofendida como la parte que recibió la ofensa. Podemos perdonar a alguien en nuestro corazón aunque esa persona no se arrepienta y no nos pida perdón, es decir, no necesitamos que la otra persona nos pida perdón para nosotros perdonarlo, porque el perdonarlo nos dará a nosotros el beneficio de que nuestra herida emocional comience a sanar. Si la otra persona no se arrepiente y no nos pide perdón, entonces ella se estará perdiendo de ese beneficio hacia su propia persona. Les comentaba hace un rato del matrimonio de mis hermanos de su aniversario. En el matrimonio creo que esto es importantísimo, tanto el perdonar como el arrepentirnos. Si guardamos rencores, los matrimonios no duran. Hace un momento también comentaba sobre cómo comenzó Jesús su ministerio, que fue haciendo un llamado al arrepentimiento, lo que significa que es un mandato divino, es un llamado claro y urgente de Dios. Veamos Hechos 17:30, donde Pablo nos dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debemos tener bien claro que el pecado nos separa de Dios y también que sin arrepentimiento no hay perdón ni restauración. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo señala la universalidad del pecado y la necesidad de enfrentarlo con un corazón arrepentido. No se trata solo de decir lo siento, se trata de reconocer la gravedad de nuestro pecado a los ojos de un Dios santo. Se trata de entender las consecuencias de nuestras acciones, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás y para nuestra relación con Dios. Veamos el arrepentimiento como lo que es, una expresión del amor de Dios y de su deseo de salvarnos. Segunda de Pedro 3:9 recalca esto: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Martín Lutero dijo esto: avergüénzate cuando peques, no te avergüences cuando te arrepientes. El pecado es la herida, el arrepentimiento es la medicina. ¿Y por qué es tan necesaria esta acción que llamamos arrepentimiento? En primer lugar, porque todos hemos pecado. No hay excepción, desde el más joven hasta el más anciano, todos hemos fallado. Hemos tomado decisiones que nos han alejado del camino de Dios. Hemos quebrantado sus mandamientos en pensamiento, palabra o en obra. En segundo lugar, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado no es un simple error sin repercusiones, tiene consecuencias eternas. La separación de Dios. Romanos 6:23 dice y nos advierte: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y por qué es tan necesaria esta acción en tercer lugar? Porque Dios es santo y justo. Nuestro Dios es infinitamente santo y justo. Él no puede tolerar el pecado en su presencia. Así como un juez justo no puede ignorar el crimen, Dios en su perfecta justicia debe confrontar la maldad. Sin embargo, aquí radica la maravillosa paradoja del Evangelio. En su inmenso amor, Dios mismo ha provisto un camino para que esa justicia sea satisfecha sin que seamos condenados. En cuarto lugar, del por qué necesitamos esta acción del arrepentimiento. En cuarto lugar, podemos ver que es porque el arrepentimiento abre la puerta al perdón. El arrepentimiento es la clave que abre la puerta a la misericordia y al perdón de Dios. Cuando con un corazón sincero reconocemos nuestro pecado, nos humillamos ante su santidad y nos apartamos de nuestra maldad. Dios promete perdonarnos. Y por último, en quinto lugar, porque el arrepentimiento nos lleva a una vida transformada. ¿Y esta vida transformada en qué o cómo la podemos ver? Esto nos lleva al tercer punto. Ya vimos qué es arrepentirse, ya vimos por qué es necesario, y ahora hay que ver cómo podemos ver nuestra vida transformada. Y estos son los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce un cambio visible en nuestras vidas. En Mateo 3:8, Juan el Bautista exhortó: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que nuestras acciones deben reflejar el cambio que ha ocurrido en nuestro corazón. Justo en el versículo siguiente al que es tema de esta tarde, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos muestra cómo se manifestará un arrepentimiento genuino en nuestras actitudes personales. Segunda de Corintios 7:11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. John MacArthur nos ayuda a identificar estas actitudes del arrepentimiento genuino de las que habló Pablo. Encontramos la actitud de la solicitud. John MacArthur nos dice que esto es una mejor traducción, sería diligencia o disposición. Se trata de buscar la justicia con diligencia o iniciativa. Esta actitud pone fin a la indiferencia frente al pecado y a la complacencia en la maldad y el engaño. Otra de las actitudes que encontramos en este versículo es la defensa. Y John MacArthur nos dice: es un deseo de limpiar la reputación personal del estigma que acompaña al pecado. El pecador arrepentido restaura la confianza y la seguridad de los demás al dar a conocer su arrepentimiento genuino. Nosotros no vamos a confiar en alguien que no muestra un arrepentimiento. Pero sin embargo, si esa persona se arrepiente, nosotros podemos volver a confiar en él. Otra de las actitudes que menciona Pablo y que John MacArthur nos ayuda a discernir mejor es la indignación. El arrepentimiento produce enojo contra el pecado y desagrado hacia la vergüenza que ha traído sobre el nombre del Señor y sobre su pueblo. La actitud del temor
Sobre esa dice John MacArthur: es reverencia a Dios, quien es el más ofendido por nuestro pecado. El arrepentimiento lleva a un temor santo de aquel quien castiga y juzga todo pecado. El ardiente afecto, MacArthur dice, puede traducirse como anhelo ferviente y se refiere al deseo intenso del pecador arrepentido para restaurar la relación con aquel en contra de quien se ha pecado. La actitud del celo, MacArthur nos dice, se refiere a amar a alguien o algo tanto que uno aborrece cualquier persona o cosa que haga daño al objeto de ese amor. La actitud de la vindicación, MacArthur nos dice que podría traducirse como vengar a los agravios y se refiere al deseo de ver que se haga justicia. El pecador arrepentido ya no trata de protegerse a sí mismo, ahora quiere ver que el pecado sea extirpado sin importar cuánto pueda costar. Y la última actitud que nos muestra Pablo es la de limpios en el asunto. Y MacArthur nos dice que se trata de la integridad. La esencia del arrepentimiento es una búsqueda agresiva de la santidad. Cuando nos arrepentimos dejamos atrás las obras de la carne y comenzamos a vivir en obediencia a Dios. Y sobre estas manifestaciones del arrepentimiento genuino, ¿cuáles son los frutos que podemos esperar? Uno de ellos es el fruto del perdón y la paz. El primer y más dulce fruto del arrepentimiento es la certeza del perdón divino. Cuando confesamos nuestros pecados con un corazón sincero, la promesa de Dios es clara. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este perdón trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento, una liberación del peso y de la culpa y de la condenación. Ya no vivimos bajo la sombra del pasado, sino bajo la luz de la gracia redentora. Como el salmista experimentó, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Salmo 32:1. Otro de los frutos que podemos esperar es el fruto de la relación restaurada con Dios. El pecado nos separa de nuestro Creador, interrumpe la comunión íntima con Él y que Él quiere tener con nosotros. El arrepentimiento derriba ese muro de separación. Al volvernos a Dios experimentamos una restauración de nuestra relación con Él como Padre. Podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia, sabiendo que hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. La oración se vuelve un diálogo vivo, la lectura de su palabra una fuente de guía y consuelo, y su presencia una realidad palpable en nuestras vidas. Estaba recordando también un mensaje que di hace unos días sobre el por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones. Y justo el arrepentimiento era una parte de ellas, cuando no confesamos algún pecado. Otro de los frutos que podemos esperar es el fruto de la transformación del carácter. El arrepentimiento genuino inicia una obra de transformación en nuestro interior. El Espíritu Santo comienza a moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Dejamos atrás las viejas maneras de pensar y de actuar y nos revestimos de una nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en justicia y santidad. Otro fruto que podemos esperar es el amor y la compasión por los demás. Un corazón arrepentido se vuelve más sensible al dolor y a las necesidades de los demás. Habiendo experimentado la gracia y el perdón de Dios, somos impulsados a extender esa misma gracia y esa compasión a quienes nos rodean. El egoísmo se desvanece y surge un deseo genuino de servir, de perdonar y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otro de los frutos que podemos esperar es el fruto de la esperanza y la confianza en el futuro. El arrepentimiento nos afirma en la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos una herencia eterna en los cielos. Esta esperanza nos da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su propósito para nuestras vidas es bueno. El fruto del arrepentimiento nos libera del temor al futuro y nos llena de una expectativa gozosa de la gloria venidera.
Como conclusión, ya en varias ocasiones les mencionaba un discurso anterior que hablaba sobre el perdón y lo importante que es para nosotros como cristianos practicar. En aquel discurso mencionaba que si queremos fortalecer nuestras relaciones de amistad, familiares o de matrimonio, lo que requerimos es perdonar más. Podríamos seguir haciendo las mismas cosas y nuestras relaciones mejorarían sustancialmente si solo practicáramos más el perdón, pero un perdón genuino. También decía que la falta de perdón nos consume, nos desgasta estar constantemente castigando a los demás, nos cansa recordar lo que nos hicieron y cuánto nos deben. Y como decía el pastor Woody Bauckham, cuánta atención, afecto y honor debemos retener hasta que sintamos que quienes nos ofendieron han pagado lo suficiente. Y si no sentimos eso, nos lleva a decir hasta aquí, ya no puedo más, esto es demasiado costoso, y es cuando terminamos una relación. Ese discurso lo terminaba diciendo que es hasta que nos damos cuenta que nosotros mismos somos pecadores tanto como aquellos que nos han ofendido, es cuando nos damos cuenta que nosotros mismos necesitamos el perdón. Uno de los aspectos más hermosos del arrepentimiento es que nos lleva a ese perdón y a la restauración. Dios no solo nos perdona, sino que nos restaura y nos da un nuevo comienzo. El pastor Otto Sánchez, originario de Santo Domingo, en la República Dominicana, dijo lo siguiente: nuestro perdón a los demás es una muestra clara de que entendemos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados por gracia, en respuesta a nuestro arrepentimiento. De igual forma, no perdonar es indicador de un corazón rebelde contra Dios. ¿Qué es lo que un verdadero arrepentimiento conlleva? Bueno, un arrepentimiento genuino, verdadero, lo que conlleva es reconocimiento genuino del pecado. No minimizar nuestras fallas, no buscar excusas, sino confrontar honestamente nuestras acciones a la luz de la verdad de Dios. Como el salmista dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, en Salmo 32:5. También conlleva una tristeza conforme a la voluntad de Dios, como comenzaba este discurso. No un simple remordimiento por haber sido descubiertos o por las consecuencias sufridas, sino una tristeza profunda por haber ofendido a un Dios que nos ama incondicionalmente. También conlleva un abandono del pecado. El arrepentimiento verdadero no se queda en las palabras, implica un cambio activo en nuestra conducta. Es apartarnos de aquello que sabemos que nos aleja de Dios. Conlleva una voluntad de reparación, donde y cuando sea posible. Si nuestro pecado ha dañado a otros, el arrepentimiento genuino nos impulsa a buscar la reconciliación y a reparar el daño causado en la medida de nuestras posibilidades. Por último, conlleva también una dirección hacia Dios. El arrepentimiento no es solo alejarse de lo malo, sino volverse hacia lo bueno, hacia Dios mismo. Es depositar nuestra confianza en Él, reconociendo que solo en Él encontramos el perdón, la gracia y la fuerza para vivir una vida nueva. Hace tiempo escuché a un pastor que dijo algo que me recordó el discurso inaugural del presidente John F. Kennedy. Lo que dijo Kennedy fue: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y esas palabras que dijo este pastor me recordaron a Kennedy, y ahorita les digo qué dijo este pastor. Él dijo algo muy similar y creo que tiene mucha razón. Dijo: todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos recibido el mismo Espíritu Santo, exactamente el mismo. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. No es cuestión de qué puedo hacer yo para tener más del Espíritu Santo, sino de qué puedo hacer yo para que el Espíritu Santo tenga más de mí, de rendirnos a Él y a hacer la voluntad de Dios. O sea, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros para que el Espíritu tenga más de nosotros, no lo que el Espíritu puede hacer por nosotros. Ya tenemos todo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hay que rendirnos a Él.
Hermanos, el arrepentimiento es un regalo de Dios que nos permite volver a Él. No importa cuán lejos hayamos estado, su misericordia está disponible para todos los que se arrepienten de corazón. No es un castigo, sino es una invitación a la libertad. Es soltar las cadenas del pecado que nos atan y abrazar la vida abundante que tiene Dios para nosotros. El arrepentimiento no es un acto único que realizamos para ser salvos y luego olvidarnos. Es una actividad continua y una actitud continua. Cada día somos llamados a examinar nuestros corazones, a reconocer nuestras faltas y a volvernos a Dios con humildad y sinceridad. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por nos permites reunirnos, Señor, en tu casa, escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que la graves en nuestro corazón, Señor, que la graves en nuestra mente, que permitas que nos entreguemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos dejemos guiar por Él, que hagamos lo que tú sabes que es bueno para nosotros, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Te rogamos que nos bendiga, Señor, hágase tu voluntad.